tenemos unas leyes que deben sustentar nuestra democracia, que están llenas de contradicciones y fomentan discriminación y desigualdad entre los partidos políticos del país, pero también van a generar otros efectos. Y claro, crean las condiciones para crear un mercado político, que es lo más delicado, donde aquí lo que está como elemento principal es el interés económico. Es decir, los partidos políticos no se eligen, no se seleccionan por sus condiciones doctrinales, ideológicas, por sus propuestas, sino que hay, sobre todo, los poderes económicos y los grandes inversionistas que vienen de muchos sectores que vamos a ver ahora, incluyendo sectores que realizan actividades no aceptadas legalmente por la sociedad, ven a estos grupos, a estos partidos que se han estado reciclando y repitiendo en el poder como medios válidos de inversión. Ahora, ¿por qué los partidos pequeños no logran convertirse en partidos grandes? Tuvimos un fenómeno que fue el fenómeno del PLD, pero eso tiene sus causas históricas y el Estado no financiaba a los partidos políticos. Los partidos políticos, y el PLD fue un ejemplo, tenían que buscar sus propios recursos. Fue un ejemplo en aquel entonces, cuando era dirigido por Juan Bosch. Y claro, estaba liderado por una personalidad, un prócer del país, que era Juan Bosch. Y todo esto le permitió, bajo mucho sacrificio, pues, convertirse en un partido de masa, pero no fue fácil el proceso, ¿verdad? Ahora, ¿por qué en las actuales circunstancias es difícil que un partido progresista alternativo pueda convertirse en partido grande? Porque simple y llanamente lo que tenemos es una estructura de poder de unos cuantos partidos que han creado leyes a su favor y que se repiten en el poder constantemente. Fíjense ustedes que los nuevos partidos mayoritarios que han aparecido no fueron partidos pequeños, nunca. Surgen producto de divisiones de los partidos grandes y se llevan parte de la masa. Por supuesto, están en el poder o han estado en el poder. Son vías posibles de mantenerse en el poder o de retomar el poder. Entonces esto hace posible que inmediatamente en los próximos eventos electorales caigan dentro de los privilegiados. Es decir, obtuvimos más del 5% y por tanto nos toca parte del 80% de lo que el Estado aporta para las actividades de los partidos políticos, que antes era un 0.25 del presupuesto, de acuerdo a la ley anterior 275 de la electoral, pero eso se ha dejado a la discreción de nuestros senadores. Ahora, esos partidos que siempre se están repitiéndose en el poder y sus candidatos por igual, los candidatos de ellos que son elegidos a posiciones en el Estado, permanentemente muchos de ellos están otra vez siendo reelegidos. ¿Y por qué? ¿Por qué un diputado, un senador ha durado en la Cámara 2, 3, 4 periodos y más, 20 años, 25 años? ¿A qué se debe eso? ¿Y qué ha logrado eso en beneficio de la democracia? No, ellos lo que hacen es que cuando llegan a ocupar posiciones, tanto de los poderes del Estado como en las instituciones
descentralizada del Estado que aprueban normas en beneficio de ellos. Y eso, lógicamente, crea un sistema a favor de los mismos como candidatos futuros de forma permanente, en perjuicio de otros. ¿Qué tenemos aquí en nuestro sistema político, en la realidad política dominicana? El pujante sector de la lotería logra decenas de legisladores, alcaldes y regidores. Eso fue en las elecciones del 2020 en la República Dominicana, y es producto de lo que estamos diciendo del mercado político. 24 diputados declaran bienes que exceden los 40 millones de pesos, de los cuales hay muchos que sobrepasan los 200 millones. Eso está avalado por investigaciones periodísticas. Es decir, nuestros legisladores, las personas que los partidos proponen, tienen que tener dinero. Son millonarios. No hay posibilidad de que un ciudadano, un poblador con condiciones para servirle a su pueblo sea considerado como candidato. Un líder comunal con vocación de servicio. Por otro lado, mientras que en el Senado, ¿qué vemos en el Senado de la República Dominicana? En el Senado de la República Dominicana lo que vemos son fortunas de 700 y 600 millones de pesos. Y nos llama la atención, por ejemplo, los representantes de provincias como Atomayor, Independencia y El Ceibo, donde los representantes de esos lugares tienen fortunas enormes. Y esto lo puede avalar el público que nos está escuchando, buscando esas informaciones en los diarios nacionales, que son producto de indagaciones realizadas por periodistas muy serios. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Porque vemos aquí que los candidatos nuestros, que son elegidos por el pueblo, son millonarios, pero ellos no van a la Cámara de Diputados ni a la Cámara de Senadores a servirle honoríficamente al pueblo dominicano, sino a recibir en esas instancias donde ellos son elegidos para trabajar en beneficio del pueblo, recibir nuevos beneficios, además del poder que tienen y que el pueblo le ha conferido como diputados y senadores. Entonces, son situaciones muy delicadas. Y por otro lado, hay una relación muy estrecha entre aquellos, por ejemplo, que invirtieron en la campaña política del 20 del presidente Abinader y los puestos públicos ocupados. Dice una investigación periodística de Flores en el 2020, se observa una relación estrecha entre aquellos que aportaron a la campaña del actual presidente Luis Abinader y posiciones ocupadas en su gobierno. ¿Qué es eso? La política como un mercado. Y claro, ocupando posiciones en instituciones cuyas normas le ofrecen grandes beneficios económicos a esas personas. Y no estamos hablando de que van a malversar fondos públicos. Lo que vemos aquí entonces, pero la discriminación continúa. Vemos que en los propios partidos políticos, como el propio PRM, los candidatos tienen que dar una cantidad de dinero para poder tener ese derecho, lo cual también es discriminatorio, y las leyes dominicanas no tocan ese punto. Por otra parte, las candidaturas independientes.
En muchos países se ha luchado por establecer candidaturas independientes. ¿Qué son las candidaturas independientes? Bueno, hay personas que tienen liderazgo, vocación de servicio, condiciones morales, principios y valores que el pueblo desearía reconocerlo con su voto para que ocupen una posición como regidor, alcalde, diputado, senador. Pero ¿qué sucede? Que si esas personas no lo hacen a través de un partido o una agrupación o movimiento político de lo que la ley contempla, no pueden ser considerados, no pueden ser elegidos. Lo que demuestra una vez más que esta ley lo que produce es un monopolio, el monopolio a los partidos políticos para ellos ser los únicos que presenten candidaturas y no le da espacios y vías al pueblo para presentar candidatos. Entonces, esto es un elemento que hay que observar y modificar en el proceso de modificación que yo espero que en el futuro inmediato se produzcan de estas leyes. Continuando con todas las cosas que estamos viendo de la ley 3318 y 2023 que deben sustentar nuestro sistema democrático, tenemos además algunas contradicciones que mencionar. En el artículo 60 se dice que los partidos políticos pueden tener rentas propias. Y los partidos, agrupaciones y movimientos políticos tienen derecho a generar rentas propias. Pero señores, derecho. ¿Cómo derecho? Deben tener la obligación. Como ustedes pueden ver, es una ley, son leyes elaboradas a la medida de las necesidades de estos partidos, sobre todo los mayoritarios. La ley presenta algunas debilidades. Por ejemplo, las cuotas. Un legislador no puede dejarse llevar por influencias ideológicas. Un legislador tiene que pensar con cabeza fría, tiene que hacer investigaciones, consultar los investigadores, se hacen vistas públicas. Bueno, pero hay que ver en qué medida en esas vistas públicas se consideran los elementos que hayan que considerar. Lo cierto es que en la ley de los partidos políticos 3318 se establecen las cuotas, es decir, un 40% de candidatas de sexo femenino y un 60% de candidatos de sexo masculino. Y bueno, llegó el momento de hacer otra pausa para darle paso a nuestros compromisos comerciales.